Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde la ciudad de Cáceres y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy me vais a permitir que me tome una licencia para dar rienda suelta a mi vena literaria, porque hoy el episodio va a consistir en un relato corto que escribí hace ya 10 años para el blog homónimo que da nombre a este podcast y que he adaptado para este formato, cambiando tanto el título original como la trama principal de la historia, introduciendo personajes que en su momento no tuvieron cabida en el artículo del blog. Se trata de una historia de misterio sobre las consecuencias de nuestros actos del pasado y sobre las repercusiones que esos actos pueden llegar a tener en el presente. Sin más demora, os dejo con la confesión. Todo lo que voy a relatar a partir de este momento me lo confesó mi amigo Enrique Peñalver el mismo día en que desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. Me lo confesó, he de reconocer, un poco a regañadientes, porque en un primer momento no parecía que tuviera muchas ganas de hablar, aduciendo como excusa que no era de su agrado inmiscuirse en vidas ajenas. Pero, finalmente, con un poco de mano izquierda y de otras tácticas de persuasión, conseguí, no sin esfuerzo, doblegar su ánimo. Por eso, cualquier imprecisión en la exposición de los acontecimientos que voy a realizar se debe a mi frágil memoria, puesto que cuando Enrique me participó todo lo que ustedes van a oír a continuación, no podía yo imaginar que esa sería la última vez que lo volvería a ver con vida. Estando yo pendiente de otros menesteres, hubo pasajes de aquella conversación en los que no presté la atención suficiente como para poder retener los pormenores de una historia que a grandes rasgos sucedió tal y como sigue. Dos días antes de que se le perdiera la pista, Enrique Peñalver despertó en la pensión regentada por doña Consuelo Bermúdez, viuda de un militar retirado que continuó el negocio iniciado por su marido una vez que éste prestó sus últimos servicios como agregado en la Embajada Española en México DF. Como iba diciendo, aquella mañana del mes de diciembre amaneció perezosa, con desgana, como si se resistiera a despuntar después de una noche plagada de ensoñaciones en las que una y otra vez a mi amigo Enrique Peñalver se le aparecía el semblante de una mujer de pelo oscuro, piel canela y ojos verdes. Incómodo, se apresuró a desechar aquellos recuerdos y de un salto
se plantó ante la ventana de la habitación. Al subir la persiana, comprobó cómo un espeso manto de niebla envolvía las siluetas de quienes desde primera hora se atrevieron a echarse a la calle, quién sabe si también, como era su costumbre, para aliviar la carga de un pasado desolador. Después de una ducha de agua fría y de un reconfortante desayuno, decidió imitar a esos transeúntes que desde la distancia se asemejaban a pinceladas grisáceas de un lienzo a medio pintar. Así que, con la ropa de abrigo suficiente, aparcó por un momento su congénito pesimismo con la intención de descubrir y de dejarse sorprender por los rincones más recónditos de una ciudad a la que acababa de llegar y en la que aspiraba a confundirse entre la algarabía de sus gentes y la grandiosidad de sus monumentos. El ambiente que se encontró durante el recorrido no era muy distinto al de un domingo cualquiera de un otoño casi invernal. Comercios y negocios cerrados, niños correteando por los parques, padres camino de misa con la esperanza de hacerse perdonar sus pecados y jubilados colgados del brazo de sus mujeres, ataviados ambos con sus mejores galas. Y todo ello acompañado por el vuelo rasante de algún que otro pajarillo despistado, por el rumor de las copas de los árboles azotadas por el viento y por el susurro de los traviesos chorros de agua de las fuentes que engalanaban el mobiliario urbano. La melancolía fluía a raudales, convirtiéndose en la nota predominante de su absorto deambular, sumido en mil cavilaciones, de las que sólo despertó tras enfilar una de las calles que desembocaban en la Plaza Mayor. Allí, entre la multitud, emergía la silueta de un hombrecillo en quien nadie reparaba y que, sin embargo, atrajo su curiosidad de manera poderosa. En ese momento, las manos de aquel extraño se entretenían sacando brillo al calzado de una turista. En cuanto a su aspecto, cruzaba su rostro una mirada atormentada que trataba de disimular desviando la atención hacia el bigotillo que prendía de su nariz, perfectamente alineado con el labio superior. De sienes despejadas y cabello engominado, gastaba un traje gris que a simple vista saltaba a la legua que había conocido épocas mejores. En cuanto a los zapatos, para dar ejemplo, relucían como si fueran recién comprados. Sus cuidadosos gestos, el modo en que se dirigía a la turista y el perfecto inglés en el que transcurría la conversación eran indicios más que suficientes como para que en su conjunto se adivinara que aquel hombre era algo más de lo que aparentaba. Resultaba encomiable la dignidad con la que desempeñaba su cometido, incluso el entusiasmo con el que trataba de sacar lustre a unas desvencijadas botas a las que tan solo un milagro podrían devolver a la vida. Enrique Peñalver se quedó observando con detenimiento aquella estampa. Su mentalidad de escritor en ciernes le hizo suponer que aquel rostro, aquel atuendo y aquella compostura escondían algo más de lo que se apreciaba tras un primer examen superficial. Mientras se tanteaba el bolsillo interior del abrigo en busca de un cigarrillo con el que aliviar la espera, Enrique Peñalver resolvió que sería el siguiente cliente
de aquellas prodigiosas manos que volaban con la habilidad propia de un maestro del oficio. Desplegar la guiri sus botines del escabel y plantar Enrique los suyos con celeridad fue todo uno. Viéndolo sentado en su taburete, dando buena cuenta del betún y del cepillo, nadie podría imaginar que Cipriano Vidal, que así era como se llamaba aquel extraño, había sido mozo de espadas de uno de los toreros más afamados de los años 70. He de admitir que todo lo que Enrique me contó sobre la vida de Cipriano Vidal lo supo por boca de doña Consuelo, que era tenida por la alcahueta oficial del barrio y que lo sabía todo de todos. A ella fue a quien acudió para que le aclarara todas sus dudas con respecto a aquel hombre que, sin saber muy bien por qué, le recordaba al protagonista de una vieja historia que le contaron cuando era niño, en su Manizales natal, y tuvo que tirar de los servicios de esa infalible confidente porque, según me dijo mi amigo Enrique, fue incapaz de articular palabra durante los escasos minutos que coincidiría con don Cipriano aquella mañana. De ahí su interés por volver a reencontrarse con él. Nadie podría imaginar que Cipriano Vidal había viajado por medio mundo, haciendo parada y fonda en los cosos taurinos de mayor categoría, y que durante una de sus temporadas por América, trasteando por Colombia, estuvo más pendiente de las señoras que iban a la plaza y que luego se dejaban caer por los hoteles que del capote, la muleta o el estoque del maestro. Y esa querencia suya por las hembras de postín lo llevaría a entablar relaciones y posteriormente a contraer nupcias con una de aquellas aficionadas que, yendo en busca del matador, se conformó con el primero de la cuadrilla que le regaló los oídos. Fruto de aquel matrimonio, intenso pero fugaz, nacerían dos retoños, y lo que parecía una familia ejemplar, de repente, estando de gira por México, todo se derrumbó. Festejando una de aquellas tardes de gloria, se quedó prendado por los encantos de una morena despampanante que le hizo perder la cabeza y mandar al cuerno a parentela, honra y profesión. La dama en cuestión hacía las veces de actriz en una compañía de teatro itinerante, con la que no llegaría a casarse, pero que le haría padre por tercera vez. Todo parecía ir de maravilla hasta que la cosa empezó a torcerse por donde don Cipriano menos se lo esperaba. Su querida Adelita, a la que sacaba 15 años, a la que tanto amaba y por quien lo había apostado todo, se aburrió pronto de él, pagándole con la misma moneda, amancebándose con el director de la compañía de teatro, bastante más lozano que él y con la cuenta corriente a prueba de sobresaltos. Nazario Vidal nunca llegaría a recuperarse de aquella estocada. Jamás volvería a ser el mismo. Devastado, en un país extranjero y acuciado por las deudas, ya nada lo retenía en aquellas tierras. No tuvo más remedio que plegar velas y volver por donde había venido. Consiguió el dinero necesario para el billete de regreso,
gracias a las gestiones de unos amigos a quienes mostraría eterno agradecimiento. Dejaba atrás 2 mujeres, 3 hijos y alguna que otra amante despechada que cuando quiso darse cuenta de sus falsas promesas ya era demasiado tarde como para exigirle reparación. No dejó don Cipriano precisamente un rastro venturoso por su periplo americano. La ciudad de Vetusta ya no era ni tan bulliciosa ni tan alegre como don Cipriano la recordaba 25 años atrás. Donde antes era todo despreocupación y jolgorio, ahora se paseaba por sus calles arrastrando fracasos y decepciones, convertido en un hombre marchito y enfermo, en un hombre vacío de esperanzas y huérfano de ilusiones. Ese cóctel explosivo fue la excusa perfecta para volver a traicionarse a sí mismo, tomando el camino más fácil, refugiándose en el alcohol como único compañero de viaje. Y así transcurrieron los años, demasiados, en los que, ebrio de melancolía, se hacía acompañar por una comunidad de desdichados que solía frecuentar los rincones más sórdidos de la ciudad, en los que poder curar las heridas del alma. Años de hambre y de soledad, sintiéndose invisible entre la muchedumbre que lo engullía a diario con miradas de desdén. De vez en cuando se dejaba caer por el comedor social situado en el portal de la botica, donde no solo domeñaba las tripas, sino que también gustaba de socializar con un nutrido grupo de desamparados, cada uno de ellos con su infortunio a cuestas. Allí se entretenía hablando con unos y con otros, respetando siempre la regla no escrita de omitir las causas de su desarraigo. Aquel lugar también era de su agrado debido a que poseía una pequeña biblioteca que contaba entre su fondo bibliográfico con la biografía de Juan Belmonte. Podía pasarse horas enteras sumergido entre el mar de páginas que narran las peripecias del pasmo de Triana. Esa, precisamente, era una de sus tretas preferidas para despistar al hambre. La otra, visitar la Peña Taurina, sita en el local de las Traseras de San Román, donde asistía como un aficionado más a las charlas de los primeros espadas del momento. Hasta tal extremo se había transformado su fisonomía que nadie supo reconocer, ni don Cipriano se encargó nunca de desvelar que una vez él también pisó, a su manera, lo más alto del escalafón. Y así transcurrían las jornadas para don Cipriano, pidiendo limosna por la zona de la calle Amargura y durmiendo al raso las más de las veces, hasta que un buen día quiso la casualidad que se topase con el puesto de un limpiabotas. Del respaldo de la silla colgaba un cartelito que anunciaba el traspaso del negocio. Un par de palabras y un apretón de manos
bastaron para que el cesante le cediera los trastos de un oficio que convertiría a Cipriano Vidal en depositario de las confidencias de quienes tenían a bien compartir con él sus sueños, sus turbaciones y sus secretos más inconfesables. Y así, de este modo tan prosaico, fue como comenzó a cambiar su suerte, dando esquinazo a una fase de su existencia más digna del olvido que de la compasión. A grandes rasgos, aquel era el hombre que aquella mañana de otoño llamó tanto la atención de Enrique Peñalver. Y esta que habéis oído es su historia. Esta es la historia de don Cipriano, a quien mi amigo trató de localizar, sin éxito, en días sucesivos, en el mismo punto donde lo había visto por primera y última vez. Porque después de aquel encuentro fortuito, nada volvió a saberse de Cipriano Vidal. Ese fue el motivo principal, tal y como he comentado al inicio de este relato, por el que quedé con mi amigo Enrique Peñalver para vernos una tarde en la Cafetería Avenida. En una atmósfera recargada, con los camareros danzando entre mesas de mármol y sillas de forja, me expuso con cierto desasosiego aquella increíble historia a la que llevaba dándole vueltas demasiado tiempo, porque según afirmaba, había algo en don Cipriano que lo retrotraía a otro lugar y a otra época, sintiendo la necesidad de averiguar si era cierto o no lo que le sugería su intuición. Y aquí concluye, estimado público, todo lo que tenía que reseñar acerca de este suceso. ¿Qué creyó ver Enrique Peñalver en la persona de Cipriano Vidal? ¿Me relató a mí la misma historia que le había contado doña Concha, sin omitir o alterar datos? ¿O quiso ocultarme durante aquella tarde en el Café Avenida algún elemento que le conectaba con don Cipriano? ¿Por qué insistía tanto mi amigo en volver a encontrarse con él y qué clase de sospechas trataba de despejar? Pues querido público, a mí también me asaltaron las mismas dudas y por eso no tuve más remedio que aclararlas y a fe que lo hice. Porque pensad una cosa, ¿quién soy yo y por qué he mantenido en el más absoluto anonimato mi identidad a lo largo de toda esta crónica? Porque evidentemente esta es la crónica de una muerte anunciada que, de haber prestado la atención suficiente, su desenlace no tendría por qué haberos sorprendido. Llegados a este punto, yo confieso que sé dónde reposan los restos sin vida de Enrique Peñalver. Lo que ya no me está permitido revelar son las razones que le llevaron a la tumba, las mismas por las que don Cipriano se vio obligado a buscar nuevo refugio ante el recelo de que sus fantasmas del pasado y sus deudas de allende los mares salieran a flote. Porque, querido público, hay quienes están dispuestos a proteger su honor depositando en manos de gente como yo la suerte de aquellos que gustan de fisgonear en la vida de los demás, acechando secretos que deben permanecer ocultos
a ojos de extraños. Yo no quise matar a mi amigo Enrique Peñalver, pero las circunstancias me obligaron a hacerlo. Y es que hay ocasiones en las que una simple fotografía, publicada en la portada de un periódico, te hace albergar la esperanza de haber descubierto el eslabón perdido de una cadena con la que poder reconstruir un pasado lleno de lagunas que nunca nadie te supo explicar. Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Esta ha sido la historia de Cipriano Vidal y de Enrique Peñalver. A partir de ahora dejo al criterio de vuestra imaginación todas las teorías que se os puedan ocurrir para que tratéis de averiguar qué vínculos son los que unen a estos dos personajes y quién es realmente esa voz misteriosa que nos narra los acontecimientos. Esperando que haya sido de vuestro agrado, me despido de todos vosotros hasta un próximo episodio.